Con nosotros Jorge Alperín, voy al encuentro. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, todo bien. Muchas gracias por venir. Hablábamos hace un ratito fuera del aire y vos me hacías un comentario muy interesante a propósito. Me decías, bueno, en las sociedades, en la sociedad argentina, hay formas en las cuales se legitima la desigualdad. Me decías, bueno, son como pequeñas máquinas que reproducen desigualdad. Sí, yo repito infinitas veces, lo reconozco, Sí. machaco demasiado. Un ejemplo muy extraño, que es que a principios de los años 50 era una sociedad tan igualitaria la Argentina que UNICEF, el organismo de protección a la infancia de Naciones Unidas, decidió retirar sus oficinas de la Argentina porque los indicadores sociales no justificaban mantenerlas aquí. O sea, era una sociedad muy igualitaria con un nivel de pobreza bajísimo. Sí. Y esto va a durar hasta los años 70 aproximadamente, cuando viene la dictadura y produce una destrucción del tejido social. Ahí empieza la pobreza y hasta entonces era quizá la sociedad más igualitaria de América Latina junto con Uruguay. Sigue teniendo un lugar igualitario comparado con las otras sociedades latinoamericanas, salvo Costa Rica, que también es muy igualitaria. Y sin embargo, la desigualdad de 50 años, de medio siglo, fue construyendo instituciones para consolidar y consagrar la desigualdad. Es decir, fue construyendo una ideología de la desigualdad, la estigmatización social de los pobres, de los cabecitas, que ya estaba pero que se agravó. Fue construyendo la meritocracia, la idea de que los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente. Fue privatizándose la sociedad, privatizando la salud, la educación. Es decir, se fueron como construyendo instituciones para consagrar la desigualdad. Y hoy Argentina no solo tiene un problema gravísimo de pobreza provocado por las políticas neoliberales, sino que además tiene una ideología todavía que consagra esa diferencia social, que quiere una sociedad de jerarquías sociales diferenciadas, donde no todos seamos iguales. La desigualdad molesta mucho. Esto es también un proceso mundial del que habla el sociólogo François Duet, pero en Argentina es particularmente notable porque ha sido una sociedad muy igualitaria y ha dejado de serlo, ¿no? ¿Qué tan importante es la educación, por ejemplo, en eso que estás comentando? Bueno, justamente en esa sociedad igualitaria, aquella visión de la generación del 80 tan cuestionable en muchos aspectos, pero de formar a toda la sociedad a través de la educación y darle posibilidades, fue fundamental. En una generación se cambiaron situaciones sociales. Vos pensá lo siguiente, España tiene una característica. Un pobre de España, de los sectores más sumergidos, para ascender socialmente le va a llevar 4 generaciones, es decir, el bisnieto. Es una sociedad, si bien con una economía más poderosa que la nuestra, muy jerarquizada, muy dividida en sectores. Bueno, en Argentina se ha dado el fenómeno durante muchas generaciones de que una generación, el hijo del laburante de pobre, Sí, se convertía en doctor. Mi hijo, el doctor, fue famoso. Bueno, esa movilidad social, la educación tuvo un papel centralísimo en eso. Y paralelamente a que la educación pública fue decayendo, porque sí, empezó a decaer con el ascenso de la educación privada dictado por el gobierno de Frondizi, pero mucho más gravemente en las décadas siguientes, con el ascenso de la educación privada, al mismo tiempo fue decayendo el nivel de la educación pública, mientras al mismo tiempo también subía la pobreza y la desigualdad. O sea que la educación está muy ligada al tema de la movilidad social, ¿no? ¿terminó eso de mi hijo el doctor? Eso que vos decías, bueno, esto fue muy importante. ¿En qué momento terminó? Bueno, en un momento que fue reforzado, el mejor momento después de venir ya con esa movilidad social que venía de las primeras décadas del siglo XX, el peronismo instala el tema, por ejemplo, de la universidad gratuita, que hoy sigue distinguiendo a la Argentina respecto de Chile, de otras sociedades, y eso reforzó esa movilidad, y muchos hijos de obreros llegaron a convertirse en profesionales, como primera generación. Pero esto se quiebra en los años 70 con la llegada de la dictadura, que adopta políticas que fracturan el tejido social
y se va hundiendo, y la educación se va hundiendo con ella, pero también la pobreza va aumentando. Después vinieron los años 90 terribles, donde aumentó notablemente la pobreza con el menemismo. Sí. Hubo una recuperación con el kirchnerismo, donde otra vez con la inauguración de cantidad de universidades en el conurbano, otra vez hijos de primera generación de universitarios en muchas familias pobres del conurbano, ¿no? La cercanía de esas universidades fue un factor central por todos los costos y una serie de inconvenientes que plantea la universidad lejana. Fue como cambiando la tendencia a empeorar todo, pero se terminó el kirchnerismo, vino el macrismo, que afirmaba que los pobres no llegan a la universidad, sí, mientras hacía aumentar la pobreza, ¿no? ¿Te genera expectativa que eso se pueda revertir? ¿Te parece que sí, que se va a poder hacer? Sí, claro, pero en un contexto muy negativo, muy Cambió, una cosa que venía pensando sí, en Jorge, decirte es que yo me pregunto si la sociedad argentina discute lo importante o lo esquiva y confunde lo importante. Fíjate dos ejemplos. El ejemplo de la deuda. Nosotros sabemos ahora que es el primer gran obstáculo para que salga de la situación de desastre que tiene la sociedad argentina. Sí. Si no se resuelve el tema de la deuda, no puede resolver lo otro. No salimos de todo este pozo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Uno se pregunta, si este es el gran obstáculo que hoy tenemos frente a nosotros, ¿cómo fue posible que la sociedad no reaccionara mientras el presidente de entonces, Macri, endeudaba a un tiempo récord planetariamente? Porque en ningún país del mundo se vio el récord de endeudamiento que tomó Macri en estos 4 años. ¿Cómo fue posible que, sin embargo, eso sucediera mientras la sociedad se mantenía quieta, sin alerta, como si no le llegaban los alertas? ¿Tenés una respuesta para esa pregunta? Tengo una respuesta. Después te voy a dar el otro ejemplo de no discutir lo importante. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es combinada, es que, por un lado, los medios durmieron el tema, no ayudaron. Por el otro lado, el macrismo estigmatizó tanto al kirchnerismo, que advertía sobre los peligros de la deuda, que la gente decidía no escuchar la palabra de un gobierno descalificado, como el de Cristina y de la oposición peronista. Y el otro tema es que los temas de dominio público que son cruciales están privatizados. Es decir, la deuda es un tema muy complejo para el público en general. La mayoría de la gente no sabe los vericuetos de la deuda, qué significa que si la deuda se tomó con mucha moneda extranjera, si se tomó con tribunales en el exterior, si se hicieron vencimientos demasiado acuciantes. La gente no comprende todo eso. Entonces, y es un tema que nos cambia la vida. Lo mismo pasa con la justicia que estamos discutiendo. Vos fíjate, estamos discutiendo el tema de hoy, el tema de las jubilaciones de privilegio. ¿Es el verdadero desafío que tenemos en el tema justicia? No. ¿O el desafío es cómo hacer para que la justicia no vuelva a caer en el lawfare, para que la justicia no se preste a un proyecto conservador como lo ha hecho estos años junto con los medios de comunicación dominantes? ¿Cómo hacer para que no se colonice esa justicia a favor de ciertos intereses? Ese es el gran desafío. ¿Qué estamos discutiendo hoy a toda hora? Las jubilaciones de privilegio. Yo no digo que no sea un tema a discutir. No, pero Jorge, me parece que como mínimo es un elemento, hasta te diría, es casi una metáfora de la Argentina lo que se está discutiendo. Sí, pero estamos muy centrados en eso y no discutimos los grandes desafíos. Para la reforma de la justicia es el gran tema. Es el gran tema y es un tema, es el único poder, el poder más conservador de todos, el menos democrático. Sí, nadie lo vota, ¿no? Nadie lo vota y el que además cuando hubo la reforma del 94 se hicieron cambios en el poder ejecutivo, la reducción del mandato presidencial, los DNU, etcétera. Se hicieron cambios en el poder legislativo. Y en cambio en el Poder Judicial, si bien se hicieron algunos cambios como el Consejo de la Magistratura, los 75 años como límite para jubilarse, etcétera, fue el más renuente a cambiar el Poder Judicial. Y es el poder que cuando hay un golpe de Estado es el primero que se presenta y dice, pertenezco. Es una rémora del Poder Judicial de las viejas monarquías, ¿no? En algún punto, porque los otros dos poderes son modernos, en definitiva. Claro. Las democracias lo incorporan como algo moderno, como un elemento de la modernidad,
y eso queda ahí, el Poder Judicial, en realidad está el elemento de la justicia, se genera el Poder Judicial, pero remite a la antigüedad directamente. Sí, pero al mismo tiempo remite al hoy, que se ha creado un bloque de poder. No fue casual que hoy dijeran los legisladores de la oposición cambista, sí, dijeran que van a ir a consultar a la justicia, ¿qué va a decir la justicia sobre la idea de aplicarle un cambio en la... ¿Te pareció gracioso el planteo? Claro, me pareció que es entendible en el contexto de que es una coalición de poder que ha gobernado estos últimos años y que hoy es un frente de resistencia a la justicia. Vos sabés que un gran teórico de la democracia, Adam Przeworski, tiene un libro que se llama ¿Por qué tomarse el trabajo de hacer elecciones? Analiza los contenidos de la democracia. Y lo que él dice es, a medida que se expandió el voto universal y que todo el mundo tiene injerencia en el voto, las élites de poder y propietarias se plantean la amenaza de que esto lleve con el tiempo a perder sus privilegios y sus propiedades. Entonces se dedicaron a empezar a construir mecanismos para debilitar el poder que tiene la soberanía popular. Algunos de los mecanismos son regímenes indirectos de elecciones. Sí, en algunas sociedades no es obligatorio votar, no es un derecho y una obligación al mismo tiempo. Claro, que no sea obligatorio votar y votan los ricos y no los pobres, como vemos en Estados Unidos, en Chile. Hay una serie de mecanismos que van instalando los medios de comunicación con su adormecimiento de conciencias, en el caso de muchos medios dominantes, van instalando mecanismos para frenar el impulso de la soberanía popular que trae el voto universal. Y creo que la justicia es uno de los mecanismos, por ser el poder menos democrático de todos, en que se frena el poder de la soberanía popular. Pensá en la ley de medios votada mayoritariamente, frenada por la Corte Suprema tanto tiempo. Pensá en el memorándum con Irán, equivocado o no, votado mayoritariamente, frenado por la justicia, cuestionado por la justicia. Pensá cómo gobiernan. La justicia dice, nosotros no gobernamos, Eso es el poder ejecutivo, el legislativo. Nosotros no gobernamos, ejercemos un control. No, gobiernan. Cuando paran una ley de medios por tiempo, están cambiando, torciendo el rumbo. Sí. Cuando obligan al ente Acumar, a las provincias y al gobierno central y a la capital a apurar el tema de gobierna, pero no se está expuesto a que la sociedad evalúe, digamos, cómo se gobierna, ¿no? Eso es lo que tiene el Poder Judicial. Exacto, y ellos operan como uno de los frenos a la soberanía popular, y me parece que este es uno de los grandes problemas, y estamos discutiendo, no digo que no sea un elemento, como vos decís, metafórico de lo que pasa con los privilegios, pero estamos demasiado centrados en eso y poco centrados en los grandes desafíos que va a tener la reforma judicial, que va a ser muy difícil. El domingo el presidente de la Nación abre las sesiones ordinarias en el Congreso. Hay mucha expectativa por las medidas que se van a anunciar, por los lineamientos que va a llevar adelante. Si vos tuvieses que mencionar algunos elementos que te parece que serían importantes para comunicar en ese día, claro. ¿qué debiera ser? Yo creo que uno es, por supuesto, la reforma judicial, es un tema candente y acuciante y que debe ser tratado inmediatamente, porque si no se pueden esperar nuevas frustraciones en el rumbo de un gobierno, como por ejemplo ese fallo de los jueces Irurzun y Bruglia, que no solo garantizó la impunidad de Aranguren y de Alonso, de Laura Alonso, sino que además era como un poco escupirle en la cara al gobierno, ponerlo en una situación incómoda de debilidad frente a algo que la sociedad rechaza. Yo creo que la reforma judicial es un tema acuciante. El tema de la deuda me parece que tiene que ser tratado, está siendo llevado, es complicadísimo. Tenemos varias contras. La primera contra es que, a diferencia de Néstor Kirchner cuando tuvo que negociar, y lo hizo tan brillantemente, en aquel momento llevábamos 3 años de default y los acreedores no conseguían cobrar y finalmente se avinieron con más facilidad a aceptar las quitas y los cambios en la negociación. Porque hoy durante 3 años nadie les había dicho nada ni si iban a cobrar o no iban a cobrar, ¿no? Eso tuvo como un efecto de ablandar un poco Venían ablandados, digamos. Hoy no están ablandados. Y no, porque el gobierno no quiere declarar el default. Es decir, piensa, va a conspirar,
esa declaración de default. Entonces lo que tiene que hacer es lo mismo que hizo Néstor Kirchner, pero sin declarar el default. Sin declarar el default. Y ellos saben que es lo que el gobierno quiere evitar y lo corren con eso. Sí. Segundo, el nivel de concentración que tienen hoy los acreedores. En 7 fondos tienen entre el 17 y el 40% de la deuda manejable. Han logrado pararle la renegociación que pidió Kicillof en su momento, porque además está esa otra cláusula del 75% como obligatorio para que se acepte un cambio. Tienen a favor que Macri les pagó lo que querían y por lo tanto dicen podemos esperar a que venga otro gobierno, como sucedió en su momento, con otra orientación y nos pague todo. Lo saben hoy, porque Macri les dio esa ventaja. Sí. Entonces, tenemos muchas contras. A favor tenemos, por supuesto, el FMI planteando que la deuda es insostenible, fundamental. Esto, y que además, diciendo a los acreedores privados, tienen que aceptar una quita. Y además, influyendo Washington y el FMI, porque se mandaron el gran moco con el apoyo y el préstamo increíble a ese gobierno de Macri. Y dejando ese telón de fondo que es, ojo, que otro Griesa difícilmente pueda actuar igual porque está lo de que es insostenible esta deuda y lo dice el FMI. Digo, tenemos a favor cosas, pero tenemos un momento muy difícil y me parece que el presidente va a abordar ese tema como dije al principio, es el gran nubarrón, es el tema central sin el cual no se puede programar el futuro. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Armani, Muchas gracias por invitarme. No, un gusto como siempre. Solamente un comentario, nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos, pero quiero decirles que hoy Recalculando cierra un ciclo, abre un nuevo ciclo el miércoles próximo a las 11 de la noche. En este ciclo, la verdad que hemos recibido el cariño de muchísima gente. Yo quiero agradecer a mi familia, amigos, a todos ellos. Y quiero agradecer especialmente a una persona que el miércoles que viene ya no va a estar en el programa, que es el productor Gabriel Terra, quien produjo estos 2 años de Recalculando. Confió mucho en el programa, un programa que no era en el inicio lo que termina siendo hoy, y que la verdad que lo hicimos, yo diría, desde un lugar austero. Esa fue la propuesta. Hemos obtenido el beneplácito de nuestro público. Seguimos siendo el programa más visto en este momento en la televisión de cable. Es en este momento Recalculando. Es el programa más visto también entre las señales de noticias en este mismo momento, y la verdad que eso se lo debemos a ustedes que están allí del otro lado y al señor Jorge Alperín también, que está aquí con nosotros. Muy honrado,